Hoy en Investigate TV Plus en español. No sabía que esta ley existía. No tenía idea y trabajo en el área de la salud. Familias dicen que la ley de un estado impide que los médicos y hospitales se hagan responsables ante demandas de muerte por negligencia. Si le amputan la pierna equivocada, puede demandar. Si le amputan la pierna equivocada y lo dejan de sangrar hasta morir, no puede demandar. ¿Por qué algunos dicen que la ley es injusta, mientras otros sugieren que derogarla pondría en riesgo los servicios de atención médica? Además, un hombre que ayudaba a los damnificados por una tormenta terminó siendo rescatado. Es difícil pensar que tu familia casi se queda sin un papá o que tu nieta se quedará sin su abuelo. Veremos su emotiva reunión con quienes le salvaron la vida. Luego, un tesoro perdido en el mar. Si se pierde y regresa, bueno, era su destino. Una sorpresa sentimental que será una historia para contar por muchos años. Historias en profundidad que informan e inspiran. Está viendo Investigate TV Plus en español. En la mayoría de los casos, si un ser querido muere por negligencia médica, las familias pueden demandar. ¿Qué tal? Soy Luis Carlos Mendoza. Pero en uno de los estados más visitados del país, eso no siempre es así. Nos referimos a Florida y su ley de muerte por negligencia. Esa ley dice que si ciertas personas sin cónyuge y sin hijos mueren a causa de negligencia médica, su familia no puede demandar por dolor y sufrimiento, solo por daños económicos como gastos funerarios y pérdida de ingresos. La reportera de investigación Christine Crowley viajó por todo el estado para escuchar ambos lados de esta polémica ley y su impacto para cualquiera que visite o viva en el estado del sol. Cuando nosotros comenzamos a trabajar en esta historia en enero, los esfuerzos para derogar la ley que los críticos llaman asesinato gratuito llevaban años fracasando. Pero a medida que avanzamos en nuestro reportaje, el apoyo para anularla creció a un nivel nunca antes visto. ¿Pero sería suficiente esta vez? Antes de responderle, mostramos cómo comenzó nuestra investigación sobre esta ley que es única en este país. Mire a Taylor Jenkins. Estaba viviendo su mejor vida, dando amor a otros. Era un verdadero rayo de sol. Y a Keith Davis. Mi papá era un alma vieja. Él amaba tocar la guitarra acústica, amaba a los animales. Parece que no tienen mucho en común. Taylor tenía 25 años, era azafata. Keith, 62, y era veterano de la Marina. Pero sus seres queridos dicen que lo que los une es una injusticia. No sabía que esta ley existía. No tenía idea y trabajo en el área de la salud. Todavía duele mucho. En 2020, Keith Davis murió por un coágulo no diagnosticado en una pierna. Su muerte fue catalogada como negligencia médica. 3 años después, Taylor murió por hemorragia interna tras un choque. Su madre Cindy recibió una declaración jurada de un experto médico que decía que su muerte fue consecuencia de negligencia médica. Al revisar su expediente, sé que estuvo acostada perdiendo sangre durante 15 horas y media, porque la arteria rota no fue diagnosticada por mucho tiempo. Pero Sabrina y Cindy dicen que ninguna pudo conseguir justicia, porque en Florida la ley no lo permite. Esta es esa ley. La ley de muerte por negligencia de Florida, aprobada en 1990, permite que las familias solo puedan demandar compensaciones por daños económicos en muertes por negligencia médica que pueden incluir pérdida de ingresos y gastos funerarios, pero prohíbe demandas por daños no económicos como dolor y sufrimiento si la víctima no tiene hijos menores de 25 años, no está casada y tiene 25 años o más. La hija de Cindy y el padre de Sabrina caen en esa categoría. Eso le ha valido el apodo por parte de los críticos de asesinato gratuito. Usted está recibiendo un pase libre, de ahí asesinato gratuito. Este paciente no está aquí porque no se siguió el estándar de atención y le costó la vida. No hay responsabilidad, se salieron con la suya, fue un asesinato sin consecuencias. ¿Por qué son tan importantes los daños por dolor y sufrimiento para las familias? Si un abogado solo puede recuperar daños económicos, no puede permitirse tomar el caso. Es decir, no pueden ir a la corte ni hacer responsables a los doctores. Si le amputan la pierna equivocada, puede demandar. Si le amputan la pierna equivocada y lo dejan de sangrar hasta morir,
no puede demandar. Jed Kurzban es un abogado de negligencia médica y uno de casi una docena a quienes Cindy contactó para pedir ayuda. Esto fue el Día de las Madres de 2022. Todos le dieron la misma respuesta. No podemos. Esta ley debe cambiar. Es una verdadera farsa. ¿Esta ley solo afecta a los floridanos? No, afecta a cualquiera que haya sufrido negligencia médica en Florida. Todas las semanas me llaman, vinimos a Disney, tomamos un crucero desde Tampa, tomamos un crucero desde Miami. Pasó esto. ¿Qué podemos hacer? En Florida, nada. Entonces, ¿cómo se aprobó una ley que no existe en ningún otro estado? Expertos legales nos dijeron que fue para mantener bajas las primas del seguro de negligencia médica y evitar así que los doctores abandonaran el estado. Cindy dice que hay una mejor solución. ¿Quiere bajar las primas de negligencia médica? Párenlas. El Comité de Asuntos Judiciales se declara en sesión. La lucha por cambiar la ley se intensificó en años recientes en la capital de Florida. Para mí se trata de un valor fundamental de la vida. No debería importar la edad de alguien, la edad de sus hijos o su estado civil. El senador estatal Clay Yarborough ha firmado varias iniciativas para anular la ley. Ninguna ha sido aprobada. Dice que el temor es que las demandas se disparen. ¿Quiero más demandas? Claro que no. Pero, ¿quiero asegurarme de que haya rendición de cuentas? Absolutamente. Aún así, no cree que una derogación total sea aprobada. Y por eso presentó un proyecto de ley con límites a cuánto dinero pueden recibir las familias. Creo que el senador Yarborough ha logrado hacer una propuesta para generar un gran acuerdo. Ahora esas personas podrían presentar esta demanda. William Large, del Florida Justice Reform Institute, es un ex abogado defensor en casos de negligencia médica y teme que derogar la ley sea un desastre financiero para médicos, hospitales y aseguradoras. ¿Qué pasa en otros estados del país sin leyes como esta? Varios estados tienen límites a daños no económicos. 26 estados tienen límites para casos de negligencia médica que van desde $2,25 millones en Nebraska, el más alto, y $250,000 en California, el más bajo. Illinois estuvo en la lista hasta 2010, cuando los límites fueron declarados inconstitucionales. ¿El efecto de perderlos? La Asociación de Abogados Litigantes de Illinois nos dijo que los casos de negligencia médica bajaron un 5%. Esta es su placa de la Marina Armada. Y algunas familias dicen que aunque quieren que la ley cambie, no pueden apoyar los límites. En mi corazón, nadie puede ponerle precio a la vida de mi papá. Daría todo lo que tengo. Podrían dejarme en una esquina y quitarme todo y lo permitiría. Si pudiera tener de vuelta a mi hija. Nuestras entrevistas con expertos y familias sobre esta ley comenzaron en enero. Y para su sorpresa, el 1 de mayo, 33 votos a favor, 4 en contra. Proyecto de ley aprobado. la legislatura estatal aprobó la derogación total de la ley sin límites. Cindy y Sabrina estaban felices. Hasta que... Eso provocará una avalancha de demandas contra profesionales y hospitales. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció que vetaría el proyecto de ley poniendo fin a la batalla. Aquí está mi hija, en una caja, en el comedor. Las familias dicen que no es el final de su lucha. Mi papá estaba dispuesto a dar su vida por este país y por nuestra libertad. Y tal vez no ocurrió en el campo de batalla, tal vez no ocurrió en un submarino, pero... ocurrió. Siento que lo mínimo que puedo hacer es seguir luchando. DeSantis ha dicho que él apoyaría una ley que incluya límites a las compensaciones que se puedan reclamar. Las familias con las que hablamos insisten en que esto no es una solución, ni tampoco trae justicia para las víctimas. Es importante señalar que la Corte de Florida dictaminó que los límites a daños no económicos en casos de negligencia médica son inconstitucionales. No está claro qué pasaría si los legisladores intentaran añadir límites a la ley. Si fueran aprobados, no serían retroactivos y ninguna de las familias presentadas aquí podría demandar. Más adelante, un educador que espera llevar una nueva perspectiva al aula. ¿Cómo está enseñando una lección que va más allá de los libros de texto? Además, un voluntario en necesidad de ser rescatado. La paramédica estaba viendo el monitor cardíaco, me miró y dijo, «Oh, no». Estaba muerto. Su advertencia a otros después de su experiencia cercana a la muerte.
Según los CDC, anualmente unas 805,000 personas sufren un paro cardíaco, un tipo de ataque, el Widowmaker. Recibe su nombre por su naturaleza mortal. Según la Asociación Americana del Corazón, la tasa de supervivencia en su caso fuera de un hospital es del 12%. El Widowmaker ocurre cuando hay un bloqueo en la arteria más grande del corazón. Es inmediatamente mortal porque esa arteria suministra casi la mitad de la sangre de su corazón. Un hombre sufrió uno de esos paros mientras ayudaba a damnificados en Carolina del Norte tras el huracán Helene. El reportero Alex Giles explica por qué comparte su historia. La furia y destrucción de Helene mató a más de 100 habitantes de Carolina del Norte, dañó o destruyó miles de viviendas y capturó la atención de todo el país. Personas como Glenn Atwell, de Denver. Cuando vi las noticias y vi sufriendo a los habitantes de Carolina del Norte, quise ayudar. Pero ese deseo llevó a este hombre de 62 años al borde de la muerte. El 12 de octubre de 2024, semanas después de la tormenta, Atwell se sumó a un grupo de voluntarios de su iglesia. Llegaron a Riverside Drive, cerca del lago Mountain Island, para ayudar a limpiar. Llevaba una hora retirando escombros cuando empezó a sentirse mal. Me sentí increíblemente débil. No podía mantenerme en pie. Por fortuna, los paramédicos ya estaban ahí debido a los trabajos de limpieza. Atwell dice que inmediatamente le dieron aspirina infantil y le hicieron un electrocardiograma. La paramédica estaba viendo el monitor cardíaco, me miró y dijo, «Oh, no». Estaba muerto. La paramédica Liz Kirk y sus compañeros son quienes lograron salvarle la vida. Recobré la conciencia, me miró y me dijo, «Lo perdimos. Tuve que darle con el desfibrilador 3 veces». Él dijo, lo siento, debo haberme dormido. No se durmió, amigo. Estuvo muerto casi 6 minutos. Atwell fue llevado de emergencia al hospital. Ahí supo que había sufrido lo que muchos llaman un ataque cardíaco Widowmaker. Le colocaron 2 stents en las arterias tras desbloquearlas. Pensar que su esposa y sus seres queridos casi lo pierden ese día, ¿es difícil de asimilar? Es difícil pensar que tu familia casi se queda sin un papá o que tu nieta se quedará sin su abuelo. Por suerte, el abuelo está bien y trabaja con doctores y enfermeras del Sanger Heart and Vascular Institute de Atrium en mejorar su dieta y en hacer ejercicio. Para mucha gente que sufre ese ataque cardíaco fuera de un hospital, la tasa de supervivencia en casa es de 10, 15, 20% como máximo. El doctor Niall Borges es el cardiólogo que atendió a Atwell. Recomienda aprender resucitación cardiopulmonar, hacer ejercicio y visitar regularmente a un médico general. Por favor, si tiene antecedentes familiares de enfermedad cardíaca, si fuma o usa otros productos de tabaco o si tiene otras condiciones médicas, es muy importante que vaya a ver a un médico general. No puedo creer que va a correr 5 millas. Es increíble. Soy Liz. Atwell se reunió con los socorristas que lo salvaron. Sabe que fue una suerte que estuvieran cerca cuando le falló el corazón. Todos esperamos tener resultados como este. Y por eso lo hacemos, por esas raras ocasiones en las que alguien tiene otra oportunidad de vivir. Muchas gracias. Gracias, Glenn. Atwell está aprovechando al máximo esa oportunidad. Ha hecho varios cambios en su estilo de vida y ahora comparte su historia para ayudar a otros. Si una sola persona escucha esta historia y decide hacer cambios en su dieta y ejercicio, habrá valido la pena. Según la Asociación Americana del Corazón, 1 de cada 5 personas que sobreviven a un ataque cardíaco sufrirá otro en los siguientes 5 años. Además de la dieta y el ejercicio, los expertos sugieren prestar atención a cambios en la salud mental después de un ataque cardíaco. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, dicen que se puede producir trastornos de salud mental como ansiedad, depresión y estrés postraumático después de eventos cardíacos y recomienda hablar con su médico sobre medicamentos o terapias. Más adelante, Estaba asombrada. un día en la playa lleva a un descubrimiento sorprendente. Nunca pensé que volvería a ver esto. Como 28 años y un poco de suerte la llevaron a devolver un tesoro a su dueño. Además, el acceso abre oportunidades como una escuela comparte nuevas perspectivas con mentes jóvenes. Este 2025 Estados Unidos celebró un gran hito en derechos civiles. Se cumplieron 35 años de la firma de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, mejor conocida como ADA.
La ley garantiza que las personas con capacidades diferentes tengan los mismos derechos y oportunidades y protege contra la discriminación. A pesar de ello, estas personas pueden enfrentar barreras para conseguir empleo, como falta de capacitación educativa, adaptaciones en el lugar de trabajo y carencia de transporte. Según la Oficina Federal de Estadísticas Laborales, las personas sin discapacidad tienen aproximadamente el doble de probabilidades de conseguir empleo en comparación con las personas con discapacidad. Un hombre que estudia para obtener su título en educación dice que espera que compartir su discapacidad con sus estudiantes ayude a crear un futuro más accesible para todos. La reportera Gabriela Mercurio tiene su historia. Esa es la A, esa es la B, esa es la C. Estos estudiantes de cuarto y quinto grado en la escuela Dufrock parecen un poco mayores para aprender el abecedario, pero Anthony Parker en realidad les está enseñando el alfabeto en braille. Z, esa es la última letra. Parker aprendió braille cuando tenía 5 años, perdió completamente la vista a los 3 años de edad. ¿Han conocido a otro ciego antes de conocerme a mí? Ok. Y quiere enseñarles una lección mayor que la que está en sus cuadernos. Las personas ciegas o que tienen alguna discapacidad son como cualquier otra. Exactamente eso pensó la directora, la doctora Kia Davis, cuando Parker solicitó una vacante el año pasado. En noviembre se convirtió oficialmente en el primer empleado con discapacidad visual de la escuela. Aunque ha sido un proceso de adaptación para Parker, Davis dice que ella también ha aprendido de él. Hay cosas que uno no considera cuando puede ver y las personas con habilidades diferentes te muestran una perspectiva distinta. Una perspectiva que no se puede enseñar en papel. La educación va más allá del aula para que sepan que pueden encontrarse con personas que son diferentes y, bueno, cómo deben o no deben tratarlas. Lo que es bueno de saber, ya que estos estudiantes tienen esos encuentros en la escuela casi todos los días. Tenemos muchos estudiantes y miembros del personal que usan andadera o silla de ruedas, así que el hecho de que los estudiantes vean que cualquiera puede ser diferente y que no es algo malo sino aceptable es un gran ejemplo y un recordatorio para los alumnos y el personal. Un ejemplo de que nada puede detenernos. No importa qué tipo de discapacidad alguien pueda tener, si tiene la tenacidad o la capacidad y el impulso, no debería haber razón para que no pueda, tener éxito. Lo hicieron muy bien. A continuación, un anillo perdido en el mar. Estaba asombrada. Regresa a su legítimo dueño. He escuchado antes de cosas así, pero obviamente uno nunca piensa que les vaya a pasar. Le mostramos cómo este tesoro se perdió y el vínculo que se fortaleció al hallarlo. Es un símbolo del logro académico de 190 años que muchos graduados atesoran décadas después de recibir su diploma: los anillos de graduación. Se usaron por primera vez en 1835 en la Academia Militar de West Point en Nueva York. Ahora los lucen graduados de secundaria y universidad en todo el país, a menudo con diseños únicos. Un hombre de Oregon se graduó de secundaria en los 90. Perdió su anillo y creyó que nunca lo volvería a ver. La reportera Amal El-Jel nos muestra cómo casi 30 años después, la querida joya está de nuevo en sus dedos. Podría llamarlo una cadena de coincidencias o incluso serendipia. Pero para Jeremy Kennedy es el destino. Si se pierde y regresa, bueno, era su destino. Kennedy vive ahora en Hillsborough, pero creció en Santa Cruz, California, y se graduó de Soquel High School en 1997. Ese soy yo. Como la mayoría de los estudiantes en los 90, Kennedy ahorró para comprar un anillo de graduación. Recibí el anillo al inicio de mi último año, en 1997. Iba a entrar a la Armada, así que nos dieron los anillos antes, para que nos tomáramos las fotos de último año con ellos. Pero después de esa foto, no lo tuvo por mucho tiempo. Lo llevaba puesto y lo perdí en marzo del 97, en una playa en Capitola, cuando fui a surfear en vez de ir a la escuela. Al tener que irse unas pocas semanas después, Kennedy creyó que el anillo quedaría en el fondo del océano, sin volver a ver la luz del día. Fue una gran pérdida, pero no volví a pensar en él porque asumí que se había perdido para siempre. Pero como el destino quiso, Kennedy se reunió con el anillo casi 30 años después de perderlo.
Nunca pensé que volvería a ver esto. Y todo gracias a esta mujer, que simplemente estaba en el lugar y momento indicados. Estaba asombrada. Lisa Crouch creció en Capitola y ahora vive a pocos kilómetros de la playa. Suele ir allí a buscar vidrio marino. Me gusta excavar entre las rocas porque suele ser ahí donde están las mejores piezas de vidrio marino y me encontré el anillo de Jeremy. Usó las redes sociales para buscar al dueño, confiando en que lo haría, pues el anillo tenía grabado su apellido, el lugar y el año de graduación y la posición que jugaba en fútbol americano. Lo puse en redes sociales y algunos conocidos míos lo conocían. Y así, en cuestión de días, Crouch contactó a Kennedy en línea e hicieron un plan para devolverle el anillo. He escuchado antes de cosas así, pero obviamente uno nunca piensa que le vaya a pasar. Realmente aprecio que ella se haya tomado la molestia de enviarlo por correo. Me devolvió la fe en la humanidad, porque la gente devuelve cosas. Ella no tenía por qué hacerlo, no tenía por qué buscarme, pero lo hizo y le estoy muy agradecido. Desde que recuperó su anillo, Jeremy dice que lo usa todos los días y que la historia detrás de él lo hace aún más especial. Para las personas que se encuentran en una situación como la de Jeremy, en muchos casos se puede contactar al fabricante de anillos de graduación. La empresa Justens tiene una página de perdidos y encontrados en su sitio web donde lista los anillos perdidos que llegan a sus instalaciones. Puede encontrar información en nuestro sitio web investigatetv.com. Y eso es todo por hoy en Investigate TV Plus en español. Soy Luis Carlos Mendoza. Gracias por acompañarnos. En el próximo Investigate TV Plus en español, inocentes pasajeros de un avión deben detenerse en la puerta de embarque para que sus maletas sean revisadas. Resultó que la persona recibía un porcentaje de lo incautado. Haremos un análisis detallado de un programa de revisiones sin orden judicial en aeropuertos de todo Estados Unidos y lo que llevó a su cierre.